en Radio Resultados. El gobierno federal impugna freno al plan B de la reforma electoral. Buscan diputados limitar las facultades del Tribunal Electoral en materia de igualdad de género. La COFEPRIS investiga contratos para explotar la marihuana que benefician a empresas ligadas a Vicente Fox. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Hoy es 11 de abril y ya estamos listos para informarle Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la COFEPRIS investiga permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, la mayoría a empresas ligadas a la familia de Vicente Fox. 5 días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, COFEPRIS dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la marihuana. La mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox. Pues sí, ya se está haciendo la investigación. López Obrador aseguró que no son chatarra las 13 plantas de generación de energía eléctrica que adquirió el gobierno de México a Iberdrola. ¿Cuándo iniciaron las operaciones comerciales? Del 7, el 22, 23, 2006, 2019, este es 2005, 2002. 2016, 2017, 1998, esta es de las más antiguas, Altamira. Entonces, no son chatarra. El presidente comentó que mediante la compra de estas plantas de generación a Iberdrola, la Comisión Federal de Electricidad logrará producir el 65% para el próximo año. Con lo que estamos haciendo, para el año próximo, calculamos que vamos a tener aún con la antigüedad de algunas plantas de la Comisión Federal, vamos a llegar al 65%. Luego del anuncio del presidente Joe Biden para decretar el fin de la pandemia de COVID-19, Andrés Manuel López Obrador aseguró que las autoridades médicas ya se encuentran analizando la posibilidad. Ya el acuerdo se está analizando y les vamos a informar. Esto lo hicieron ya en Estados Unidos. Pues de las condiciones de salud, básicamente, allá intervienen otros factores. El presidente anunció este martes una nueva sección dentro de la conferencia mañanera dedicada a tratar y prevenir el consumo de drogas, la cual estará a cargo del doctor Hugo López-Gatell. Iniciar este día con una sección especial para informar sobre las drogas, para que tengamos todos los elementos, que el pueblo sepa sobre la producción de las drogas, el daño que ocasionan, qué se está haciendo, qué tenemos todos que evitar. Le pedí al doctor Hugo López-Gatell que él sea el que aborde el tema. Radio Resultados Nacional. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó la suspensión que un juez federal impuso al llamado Plan B de la reforma electoral, con la cual se busca una reestructura al Instituto Nacional Electoral. En una notificación publicada este lunes en los estrados electrónicos del Poder Judicial de la Federación, se advierte que la impugnación vía recurso de queja se presentó desde el 4 de abril pasado. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso este lunes 10 de abril la reunión que tenía programada para discutir la propuesta de reforma para limitar las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de igualdad de género. El proyecto de la reforma busca que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no pueda emitir sentencias con acciones afirmativas en beneficio de la paridad de género o grupos vulnerables, lo que consideran excesos del Tribunal Electoral, y buscan restarle facultades en casos de mujeres, personas con discapacidad, poblaciones LGBTQ+, o indígenas que denuncien violación en sus derechos políticos.
Guadalupe Tadei Zavala, consejera presidente del INE, encabezó su primera sesión extraordinaria. Al inicio de la sesión del Consejo General, como primer acto al frente del INE, la consejera presidenta tomó protesta a Miguel Patiño como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva, que dejó vacante Edmundo Jacobo tras su renuncia. Durante la sesión extraordinaria se acordó que la consejera Rita Bel López, Jorge Montaño y Arturo Castillo se integrarán en las vacantes que dejaron Ciro Murayama, José Roberto Ruiz y Adriana Favela. Un juez de control federal impuso prisión preventiva oficiosa a 4 elementos del ejército mexicano implicados en la muerte de un grupo de jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en febrero pasado. El juez determinó que la medida cautelar deberá ser cumplida en el campo militar número 1, ubicado en la Ciudad de México, hasta tanto se defina la situación jurídica de los soldados. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas reconoce y apoya en todos sus términos la iniciativa de reforma a la ley minera y otras leyes secundarias propuestas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante el Congreso de la Unión, ya que tiene como uno de sus fundamentos esenciales el respeto cabal a los derechos de los pueblos indígenas establecidos en la legislación nacional e internacional en la materia. Así lo afirmó su director general, Adelfo Regino Montes, quien describió que uno de los graves problemas que se viven en amplias regiones indígenas de México es que se expidieron numerosas concesiones mineras en abierta violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, en particular su derecho a la tierra, territorio y recursos naturales, así como el consentimiento y la consulta libre, previa e informada. Economía. Un juzgado federal declaró la quiebra de la aerolínea Interjet de manera oficial y se ordenó el remate de sus bienes. El juzgado segundo de distrito en materia de concursos mercantiles, con sede en la Ciudad de México, suspendió la capacidad de ejercicio de la empresa sobre sus bienes y derechos, los cuales serán administrados por el síndico para el pago a los acreedores. El juez designó como síndico al conciliador Gerardo Sierra Arrazola. El Banco Central de Cuba derogó este lunes una resolución de 2021 que prohibía el pago con dólares estadounidenses en instituciones bancarias y financieras de ese país. Con esto, los bancos e instituciones financieras cubanas aceptarán depósitos en efectivo de dólares estadounidenses en cuentas bancarias y se mantendrá como hasta el presente la aceptación de esta moneda en las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado cambiario, informó el Banco Central de Cuba en un comunicado. Clima. Para este día se registrará inestabilidad de niveles altos de la atmósfera en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, noreste, centro y oriente del país, incluido el Valle de México, pronosticándose lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Ciudad de México. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la presentación de las acciones de mejora que se realizan en instalaciones fijas del sistema de transporte colectivo Metro y que consisten en trabajos de pintura y limpieza profunda en estaciones y vías, instalación de lámparas, nuevo equipamiento de torniquetes, escaleras eléctricas y rehabilitación de talleres. En conferencia de prensa, Sheinbaum resaltó que este año el gobierno de la Ciudad de México incrementó el presupuesto destinado para el metro. Un hombre fue detenido por su presunta relación en el incendio en la central de abasto del pasado jueves, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. La aprehensión derivó de un análisis a los videos del Centro de Comando y Control C2 de la central de abasto y del C5. Explicó que en ellos observaron a un hombre actuando de manera inusual cerca de una bodega localizada en el circuito de envases vacíos, donde comenzó el fuego el pasado Jueves Santo. Información de los estados. El puente internacional Paso del Norte en la zona centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue cerrado la mañana de este lunes debido a la concentración de alrededor 800 migrantes, en su mayoría venezolanos, quienes fueron convocados por un rumor en redes sociales relacionado a que la patrulla fronteriza los recibiría para darles asilo y debido a que la aplicación CBP One no les permite agendar cita con autoridades migratorias de Estados Unidos. Elementos de Fuerza Penitenciaria y Fuerza Civil de Nuevo León realizaron una revisión de rutina al Centro de Readaptación Social número 3 Oriente, ubicado en el municipio de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el operativo busca mantener la tranquilidad y seguridad de las personas privadas de la libertad y sus familias en los distintos centros penitenciarios de la entidad. Tras el operativo no se reportaron hallazgos relevantes ni se efectuaron traslados de reos a otros centros de reinserción social.
Un juez penal de control de Pachuca vinculó este lunes a proceso penal a Pablo N., ex subsecretario de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, en la administración de Omar Fayad, al considerar que hay elementos suficientes para demostrar que malversó 140 millones de pesos. Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, informó que Pablo N. contrató en 2022 una empresa fachada a la que se le pagaron más de 140 millones de pesos de sobreprecio por servicios de recuperación de información, con el argumento de que las cuentas de internet de la SEP Hidalgo fueron hackeadas. Internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este lunes 10 de abril el proyecto de ley que pone fin a la emergencia sanitaria en el país por la pandemia de COVID-19. Luego de 3 años del inicio de la emergencia mundial por coronavirus, el presidente estadounidense firmó el proyecto de ley de los republicanos. El Pentágono está revisando la posible filtración de documentos clasificados de Estados Unidos sobre el esfuerzo bélico y la fuerza militar de Ucrania, declaró una portavoz del Departamento de Defensa. Los documentos publicados en los últimos días como fotos en las plataformas de Twitter y Telegram describen la fuerza militar de Ucrania, el estado del conflicto, las cifras de bajas y la tasa de combustión de los sistemas de cohetes de largo alcance. Algunas de las imágenes tienen fecha del 1 de marzo. El autor del tiroteo que el lunes dejó 5 muertos y 9 heridos en un banco del centro de Kentucky retransmitió en vivo el ataque a través de su cuenta en Instagram. Según informó la policía local, Connor Sturgeon, de 25 años, abrió fuego en una sucursal de Old National Bank en la que había trabajado. La empresa Meta, propietaria de Instagram, dijo en un comunicado que había eliminado rápidamente la transmisión en vivo del tiroteo. Alemania mantiene el rumbo de su abandono de la energía nuclear a pesar de la crisis energética. El país desconectará el próximo sábado sus 3 últimos reactores y apuesta por el éxito de una transición ecológica sin energía atómica. Mientras muchos países occidentales dependen de la energía nuclear, la mayor economía de Europa pasa la página. Alemania está aplicando la decisión de abandonar progresivamente la energía nuclear tomada en 2002 y acelerada por Angela Merkel en 2011, tras la catástrofe de Fukushima. Tecnología. Tesla, la compañía de vehículos eléctricos de Elon Musk, tiene una demanda colectiva presentada en su contra por presunta invasión de la privacidad. La demanda alega que empleados de la empresa compartieron internamente imágenes sensibles tomadas por las cámaras instaladas en los vehículos Tesla, poniendo en riesgo la privacidad de sus clientes y generando preocupación sobre las políticas y prácticas de la compañía en lo que respecta a la protección de datos. Rosalía ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo viernes 28 de abril a las 20 horas. Así lo confirmó la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum. A través de su cuenta de TikTok, la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Claudia Curiel de Icaza, pasa una llamada telefónica a Claudia Sheinbaum como pretexto para revelar el nombre de la cantante española Rosalía en este esperado anuncio. Deportes. Este lunes, la tapatía Lu López se convirtió en la primera basquetbolista mexicana en llegar a la WNBA, la Liga Profesional de Básquetbol Femenil de Estados Unidos. Originaria de Guadalajara, Jalisco, Lu López Sedechal, proveniente de la Universidad de Connecticut, fue seleccionada en el draft como la 5ª selección global y su destino en el más alto nivel del básquetbol femenil de Estados Unidos será el equipo Dallas Wings. Robert Dante Siboldi es el nuevo técnico de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, anunció el club. El uruguayo vuelve a la Liga MX tras haber sido destituido de su cargo al frente de los Xolos de Tijuana en 2021. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín.